Y si supieras que sí, ¿no? Muy oportuno esto, porque fíjate que estamos hablando, o sea, el punto siguiente tiene que ver con las nuevas generaciones, tensiones y paradojas, ¿no? Pero atando un poco lo que dijimos anteriormente, donde necesariamente hablábamos de la innovación, fíjate lo importante de hacerle frente a todos estos desafíos. De verdad que esto no es fácil, no es fácil. Acá en nuestro país ya se ha hecho como que muy común esta situación, pero lo extraño es que en donde yo vivo, por lo general no hay estas interrupciones y desconozco el motivo por el cual de pronto eh, ocurrió. Pero esto, por supuesto, nos lleva a que tenemos que hacerle frente a toda esta situación. Entonces, bueno, nada, estamos acá, vamos a continuar todo lo que podamos continuar. Vi que Alondra desde hace mucho rato se desconectó, quizás a lo mejor también tuvo un percance. No sé cómo voy a hacer, me pondré en contacto con el amigo, el director de, Procesos. de proceso es. Sí, Eh, doctor, perdón que lo interrumpa, pero la maestra Londra, de hecho, hoy tiene una última clase en posgrados, para los maestros que van a participar en promoción vertical. Me pidió ok, que le avisara. Entonces, yo no había visto su mensajito hasta ahorita que lo revisé y me dice que le avisara que ella va a tener su, su clase. Bueno, va a terminar su clase. Si pudiera, a lo mejor se incorpora terminando. ok, no, no importa. Lo que sí quiero es después hablar con el director de proceso, porque hay una primera grabación que fue hasta donde quedamos y ahora comienza esta, no sé en qué momento él logra conectar las dos grabaciones. Lo desconozco. Ahí yo estoy grabando nuevamente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Estamos en las nuevas generaciones de tensiones y paradoja. Y vaya qué tensión y paradoja la que acabamos de vivir. Entonces, la formación de nuevas generaciones recae con mayor intensidad, por supuesto, en la escuela y en la familia, indudablemente. Este ha de ser una tarea realmente compartida, continuada, coordinada entre los diferentes agentes educativos en los que se desarrolla el educando. Solo así se puede alcanzar el ideal del hombre que se aspira y se llega. Nosotros anteriormente estábamos haciendo unas preguntas, las cuales fueron este, una respondida, la otra también, pero así como esa pregunta, también tenemos de que cómo se puede identificar cuando estamos frente a un líder o un jefe de equipo, o en su defecto, qué papel juega la adaptabilidad de un buen liderazgo. Y aparte de eso, para muchos, por supuesto, la pandemia ocasionó trastornos, pero también para mal o para bien hubo también de ella aprendizaje y Y cómo oportunidades. deberíamos visualizar precisamente el líder ante esa situación. Bueno, ya ustedes en cada una de las respuestas hemos ido aclarando esa situación. Evidentemente el liderazgo ha sido muy importante, la preparación, por supuesto, muy vital y muy importante por la sencilla razón de que nos tocó aprender en plena crisis, en plena situación. Entonces, acá sabemos que la calidad de la educación está determinada por el grado de cohesión que puede existir entre las áreas del desarrollo. Yo pienso que la atención puede estar dirigida específicamente al contexto escolar por la figura del docente, pero como un director del proceso. Ahora que mencionaste tú, Luisa, lo del director del proceso. Entonces, en los países hay situaciones indudablemente críticas, eh, sobre todo por la pérdida de valores, que exige que los docentes desarrollen acciones adicionales orientadas a recobrar esos valores perdidos. Pero a veces ese rol es un poco complejo
en el sentido de que nosotros en las escuelas tenemos que asumir un rol mucho más allá porque tenemos que orientar a los estudiantes. Se supone que ya los estudiantes deben venir de su hogar con unos valores bien arraigados, bien representados, pero a veces no es así. Tenemos allí otra triste realidad que nosotros hemos tenido que asumir unos roles de familia con los estudiantes que corresponden a la familia. La familia trabaja, las familias también tienen sus situaciones muy particulares y nosotros, por supuesto, tenemos una tarea que va más allá de lo que normalmente debería ser. Pero lo hacemos en muchos de esos casos con todo el gusto del mundo. Pero eso, de verdad que hay que colocarlo como que dentro de una dimensión, dentro de una dimensión porque no podemos estar ajenos, pero indudablemente tenemos que seguir involucrando a la familia y de allí es que las instituciones deben establecer esos canales y esas vías para poder este, orientar a los familiares, a los padres, de ese trabajo fuerte que tienen que hacer de formación también de hogar, para que los estudiantes no se desvíen en su camino, sean éticos, sean justos, tengan una identidad patriótica, sean laboriosos con las actividades que tengan que realizar, instaurar, establecer dentro de sus roles como responsables de ese proceso de formación. Eh, yo pienso y estoy claro de eso, que la escuela se convierte en la institución social como tal, con mayor, o sea, con una responsabilidad muy alta, ya que es la encargada de diseñar estrategias que colocan precisamente al docente como un transmisor de conocimiento, además de que nos sitúa en la difícil tarea de incorporar a la familia y a otros factores de la comunidad en esa formación integral de los educandos, que son los hijos de ellos. Es por ello que educar en valores no significa imponer, sino proponer, mostrar diferentes caminos y opciones para ayudar precisamente en esta labor de mejoras continuas. Debemos educar para ayudar a desarrollar la capacidad de que ellos puedan elegir, que la educación en valores debemos verla que favorece enormemente el desarrollo íntegro del pensamiento y la capacidad de análisis crítico y reflexivo, que lo dije al inicio de este conversatorio, y al mismo tiempo de afectividad, porque vaya que muchos estudiantes necesitan de mucha afectividad, por la sencilla razón de que vienen con problemas muy particulares y bueno, tenemos la tarea fuerte de ayudarlos y de orientarlos dentro de ese proceso. Em, yo creo que afortunadamente, además de todos los métodos que pueda emplear el docente para una adecuada comprensión de los valores, existen quizás también medios de enseñanza mucho más novedosos como facilitador por la evolución que nosotros hemos venido experimentando y que contribuyen, por supuesto, a la iluminación del conocimiento. Es decir, la escuela cuenta con múltiples alternativas para facilitar que los estudiantes, los alumnos, este, interioricen e incorporen
los valores, siempre y cuando logren motivarlos, como así tendrá, por supuesto, sentido todo esto que hemos venido hablando y formarán parte de ello. O sea, los valores indudablemente son importantes. A veces se dice que los valores se pierden o que se vienen perdiendo. Los valores no se pierden, los valores siempre están allí. Quizás a lo mejor hay que seguirlos activando, hay que seguirlos accionando, pero estamos viviendo en una época muy particular. Tenemos, por supuesto, unas generaciones más diferentes a las nuestras, eh, lo que llaman la generación X, Y, Z, bueno, en fin, que son generaciones que vienen con una particularidad pero bueno, ellos tienen el derecho y el deber y el sentido de estar donde están y de hacer lo que tengan que hacer. La educación de nosotros, que nosotros recibimos, y el comportamiento de nosotros quizás a lo mejor es distinto al del chico actual, pero es una tarea fuerte que tenemos. Y ustedes lo viven y lo ven a diario en sus instituciones financieras. Entonces, eh, esta parte, por supuesto, debemos seguirla viendo como un proceso de orientación. Nosotros tenemos que seguir orientando, tenemos que seguir resolviendo y tenemos que seguir este, enderezando, porque es parte eh, quizás a lo mejor de la tarea que hemos asumido o nos han llevado a asumir, pero también tenemos que trabajar con los familiares para que también hagan esa parte en sus hogares. Pero tenemos familias complejas, tenemos familias con unas situaciones quizás fuertes que a veces es un poco complicado ayudarlos y orientarlos, pero bueno, este, yo me imagino que ustedes deben tener experiencias en lo particular. Alguna muy corta que de pronto ustedes pudieron haber experimentado de niños o estudiantes que llegan a sus manos y que de pronto ustedes hacen una labor extraordinaria para recuperar ese infante que viene que quizás a lo mejor de algunas familias disfuncionales, pero bueno, eso es una realidad y a veces uno tiene que asumirlo. No es la tarea así como que está escrita, pero como seres humanos que somos, orientadores, docentes, educadores, que buscamos la forma y la manera de recuperar todos estos recursos porque también tienen derecho a la educación y tienen derecho a llegar a ser profesionales. ¿Alguna experiencia muy corta que de pronto pudieran ustedes haber experimentado en lo particular? ¿Ninguna? Muchas, yo creo. En mi caso, yo Muchas. trabajo con estudiantes de universidad y los chicos acá en la zona de Bahía de Banderas se ven enfrentados a las muchísimas oportunidades de trabajo sin tener que continuar sus estudios. Aquí el sector laboral es hotelero, es muy benévolo en el sentido de que aun cuando tengan trunco, incluso el bachillerato, que ya se marca como algo obligatorio, que puedan entrar al sistema laboral y con un proyecto de reclutamiento, de desarrollo que los lleva pues a que se deslumbren pensando que no es necesario estudiar y e incluso ponen en tela de juicio para qué sirve estudiar si estudiar no te garantiza y es bueno, y de alguna manera ya no es es como algo que podamos asegurar. Estudia, antes decíamos, estudia y te irá bien en la vida. Hoy por hoy sabemos que en el entorno encontramos gente que ha terminado estudios profesionales y que no tiene un trabajo. Entonces ellos consideran una pérdida de tiempo
y a veces le cuesta a uno mucho tratar de convencerlos en el sentido de am, la parte de ser comprometidos con su familia, del compromiso que sus papás pusieron en ellos, que sean leales a algo que quieren, porque a lo mejor tener dinero fácil lo pueden obtener. A mí me pasó un caso en específico con un chico que me dijo, maestra, yo necesito, embaracé a mi novia y ni modo, necesito comprar una casa y poner un negocio. Y ni modo, dijo, me voy, no tengo de otra, me voy a ir a vender coca. Entonces yo me quedé, le digo, me dice una maestra cuando lo comenté con alguien, me dice, "¿Y cuál coca?" Digo, mira, pues Coca-Cola no creo, porque con Coca-Cola no creo que se vaya a hacer de un negocio y de una casa. Le dije, y la realidad es que me dejó desarticulada ir, o sea, cuando le dije, pero Héctor, tú sabes que ese tipo de trabajos tiene una vida corta y muchos riesgos. Sí, maestra, pero lo que voy a estar es un año. En un año yo me capitalizo y yo me dedico y regreso. Voy a regresar porque sí quiero darle el gusto a mi papá de entregarle un título. Entonces sí había esa parte del muchacho de querer ser pues leal con su familia y cumplir, pero por otro lado la situación en la que se veía, él lo más fácil era meterse a vender droga. Y le digo, y en esa claridad como algo lo más natural me lo dice a mí, como su tutora de, pues nomás le estoy avisando que me voy. La verdad es que, ¿cómo convencerlo? Dígame, o sea, le expliqué de mil formas, le dije, mira, la escuela, claro que no le iba a poder dar la escuela ninguna beca para tener ya una casa y un negocio inmediato. La verdad es que lo que podríamos ofrecerle como escuela son alternativas a largo plazo para estar bien, pero tampoco garantizadas. Acá pensando, no se lo puedo garantizar una mejor vida, traté de ser conciencia con los valores de ese trabajo es deshonesto, Héctor, te pone en riesgo, tú no eres ese tipo de personas, has hecho un esfuerzo, ya estás en tercer año, entiendo tu situación. Yo creo que mejor pedir ayuda a tu familia, buscar un trabajo de otra naturaleza que te pueda, pues al final él declinó por su decisión y lo perdimos en la escuela. Lo he visto, tiene un negocio efectivamente y pues triste, ¿no? Sí, de verdad que es muy triste. Fíjate que todo lo que hemos venido conversando son elementos que importantes para llevar adelante este, los procesos pedagógicos por todas las situaciones que pudieran existir. Que sea, por supuesto, formativo, instructivo y desarrollador. O sea, fíjate que se dice bonito, pero fíjate las complejidades que evidentemente están allí. En este sentido, la preparación que podamos tener nosotros como docentes, como mediador de, yo lo llamo como mediador de estos procesos intencionados, es vital. Y es vital, pues, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, las competencias, la creatividad que podamos tener, el dinamismo y, ¿por qué no?, la subjetividad determinará evidentemente en gran medida la comprensión de la importancia de los valores para la sociedad y para el hombre. O sea, claro, nosotros hacemos lo humanamente posible, la experiencia que tú nos acabas de comentar, este, tú no le podías obligar a que no. Él tomó una decisión y nosotros hasta el final, que fue en tu caso, Igual. le diste precisamente las orientaciones de vida y como Sí, ese caso, muchos quizás más crudos sí, que, sí. Me que ese. decía la psicóloga, porque yo se lo comenté a la psicóloga de la escuela, la de psicopedagógico, y le digo, oye, fíjate que esto pasó con este alumno. Y me dice, bueno, vamos a ponernos en el plano desde donde te lo dijo, pues una, te tiene mucha confianza. Entonces, tiene tanta confianza en ti que a él no le da pena decirte que tiene que tomar esa decisión. Pero también desde donde te lo dice, también él no ve mal ese trabajo, porque dice, te lo dice y no se avergüenza de algo, o sea, sí reconoce que no está bien, pero dice, o sea, sí, maestra, porque sí me dijo, sí, yo sé que tiene riesgos,
pero sé que es una manera rápida de capitalizarme y es lo que yo necesito ahorita. Me dice, y sí se mostró también vulnerable cuando te dice, sé que eso es lo que no quieren mis papás. O sea, voy a regresar a cumplir con mis papás. Dice, entonces le decía yo a ella, es que yo ahí le entendí entre líneas como que sus papás no saben que va a hacer eso, pero ya él también es un adulto, yo ya no trabajo con niños. Y me digo, yo ya no puedo pasarme a otro nivel y decirle a los papás. Y eso es algo que pasamos mucho en la universidad. Hay situaciones que si nosotros, como usted mencionaba hace un rato, involucramos a la familia, podríamos solventarlas, pero las cuestiones institucionales, normativas, nos impiden, involucrar a los padres, porque técnicamente ellos son adultos, ¿sí? Son adultos, pues, que requieren mucha orientación, pero ellos, al ser mayores de edad en la universidad, ya nadie puede, incluso un padre que se acerque, que me pasó alguna vez como subdirectora, un papá fue a preguntarme cómo iba su hijo. Y por las cuestiones de la ley de confidencialidad de los datos, pues yo le puedo decir hasta dónde, cómo está, todo bien, viene, pero el señor quería así como un pormenorizado, detallado de datos de su historial académico, cosa que no podía yo compartir con él, porque ahí es donde quedamos como sujetos nosotros, ¿entiende? Yo le agradecí mucho al papá que fuera, que se preocupara, que se acercaran, que ojalá que fueran más los que se acercaran. Le pude dar hasta donde me lo permitía la normativa y que, bueno, sí estaba preocupado él es porque también él está viendo y le dije así entre líneas también lo que está sucediendo con su hijo, que usted lo ve en casa, sí está teniendo una repercusión aquí, está ausente, o sea, sí, desde casa haga usted lo propio y nosotros aquí vamos a hacer la exigencia pues con él, pero sí de pronto yo le decía a la de psicopedagogía, es que yo quisiera decirle al papá o a la mamá, porque aparte somos de una localidad donde los mismos muchachos me podrían decir, maestra, yo sé dónde vive la mamá de Héctor y le puede decir, pues no, o sea, yo no podía romper esa cuestión o sea, es la confianza que él te tiene y tú respetar eso, no puedes incidir en su decisión y posiblemente su mamá tampoco, pero, y ellos lo van a ver porque van a ver cómo cambia su vida de una actividad académica a otra cosa y cómo se van a dar cuentas, pero no te toca a ti. Yo lo quería como en última instancia, como, pues es que lo que yo no quiero es que se vaya porque él es muy bueno. No pude y me sentí como frustrada al no poder hacer más. Sí, no es sencillo. Y Yo, fíjate, yo, doctor, ajá, sí, me adelante. quedé pensando cuando nos hizo la pregunta, porque yo siento que en mi trabajo, básicamente ese es mi trabajo, como una rescatadora de almas. Sí, Pero, te y toca. me quedé pensando de la familia, y realmente sí, o sea, la familia es todo un tema, ¿no? Pudiéramos hacer todo un análisis de la familia, de los contextos, pero el propio sistema educativo, y sería interesante continuar el debate con la maestra Alondra, porque ella ya está en los mismos temas míos, pero en el tema de la certificación laboral. Pero mis alumnos, doctor y maestra Nora, tienen muy poca expectativa de continuar con este proyecto educativo, o sea, de continuar con un proyecto educativo, porque de hecho cada vez se van segregando más. Y ellos pasan a secundarias y, por ejemplo, voy a dar un número, no, así por darlo. Si 500 escuelas primarias tienen el servicio de educación especial, nada más 200 secundarias continúan con ese servicio. En preparatoria, una en relación a las 500. Y en universidad no hay un servicio de educación especial. No hay un servicio que atienda o que acompañe a todos estos chicos o chicas que enfrentan algún tipo de discapacidad o del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, es como el propio sistema con el que, o sea, soy parte del sistema, pero también es un sistema contra el que lucho, ¿no? Porque mis alumnos, pues lo máximo a veces que aspiran las familias es que vaya a la escuela, aunque ni aprenda, porque sé que no le van a hacer los ajustes, porque sé que no, pero con que vaya a la escuela. Por eso me quedé así como con la duda, pues sí, sí es mi función, pero ¿hasta dónde más, no? Hasta dónde llega la competencia de poder decir al sistema. Y claro, para eso estamos también en este doctorado, para poder proponer, para poder ser como ampliar un poco la visión, pero de repente a mí sí se me queda como muy corta de decir, pues estoy luchando contra el propio sistema para poder incluir a mis alumnos. Por eso que yo parto me quedo en las dos ideas de ustedes y parto
en este punto, cuando se habla sobre las nuevas exigencias educativas, de que cada día es más exigente para nosotros. La vida en las instituciones, nosotros debemos ser ahora más exigentes. Y fíjate que el nivel de exigencia está yendo a que nos preparemos más, nos desarrollemos más. Y es por ello que damos estos pasos importantes en este proceso de formación. Estos procesos de formación son vitales, pero es una decisión propia. Pero es decisión propia para poder hacerle frente a esa exigencia. O sea, los docentes universitarios, eh, a veces tenemos la creencia, en algunos casos generalizada, de que para poder enseñar, basta solo con el contenido de la disciplina o Enfoque la calidad. disciplinar. Es. Exacto, más disciplinar. O sea, hoy en día la exigencia está es como que, no sé si llamarlo castigar, pero sí como que ser más fuerte en ese sentido, cuando realmente nosotros estamos como que debemos prepararnos para, para rescatar. Fíjate que me quedé en una palabra de Luisa que me marcó. Nosotros somos rescatadores de almas. Y esa es la tarea. Sí, Mira, tú con eso resumiste parte de lo que hemos venido diciendo. O sea, nosotros podemos hacer doctorados, postdoctorados, pero si nosotros dejamos de ser humildes, perdimos ya mano. muchas Ajá. cosas. Hay gente que, porque si están en una empresa y llegan a ser vicepresidentes o ¿qué te digo yo, gerente general, y ya comienza a distanciarse de los colaboradores, ya allí hubo una ruptura, o sea, perdió la esencia, perdió la humildad. Por eso que nosotros como líderes debemos ser humildes. Y la humildad nos va a llevar precisamente a reconocer, nos va a llevar a aterrizar, nos va a llevar precisamente a pisar firme, pisar y a estar al mismo nivel y a la misma distancia de los estudiantes para escucharlos, para poderlos ayudar. Si uno no baja de ese pedestal, porque lamentablemente eh, catedráticos que están en un nivel y no bajan, o sea, no ven, hay que hacerlo, tenemos que bajar cada día más, porque si no, mira, no vamos a ser exitosos, nos vamos a distanciar cada vez más y estamos perdiendo precisamente todos esos pasos importantes que debemos dar para ayudar a los estudiantes, o sea, para formar y para rescatar todas esas almas. Me encantó, Luisa, me encantó porque eh, poco se escucha esto, ¿no? Pero cuando tú dijiste, lo dijiste con una convicción, nosotros debemos ser rescatadores de almas. Lo resumiste, pero espectacular. Y así es. La Bien formación, comprometida en que ese es sí, su trabajo, ¿verdad? porque es compromiso. Si nosotros no tuviéramos comprometido, fíjate, la eventualidad eléctrica, yo estaba comprometido con ustedes. Yo me conecté y yo creo que hice correr a Nora porque yo dije, Luisa no está allí, estaba llamando a Lisa. Cuando tú me escribiste que ya estaban en la plataforma, ya estaban en la sala, yo de una vez corrí para allá, porque eso es compromiso. O sea, el compromiso tiene que ir más allá de la responsabilidad. Yo no puedo dejar, o sea, cuando yo hablo de educación, no puedo dejar de hablar de líderes. Y los líderes educadores, evidentemente, estamos hechos precisamente con una fortaleza para poder sobrellevar todas estas cosas. Porque hay realidades allí, nos vamos a conseguir los mil y un casos y nosotros escuchamos los mil y un casos y nos los colocamos aquí en el corazón para ver cómo podemos resolver. Ya eso es una parte humana, porque
Mira, eso es parte de nuestra formación, es parte de nuestra idiosincrasia, porque el que está en esto es porque tiene un corazón bien grande, porque no todos son orientadores. Hay jefes de jefes en las organizaciones normales que no orientan, sino que son jefes porque mandan y el otro, eh, el colaborador obedece. No, hay que comenzar a ser líder. Nosotros como educadores tenemos que modelar, o sea, tenemos que procurar de que esos muchachos modelen lo mejor de uno. Si modelen lo mejor de uno y nosotros lo incentivamos y los motivamos y lo impulsamos a ser cada día mejor en cuanto a conocimiento y en cuanto a personas, nosotros nos hemos convertido en unos líderes excelentes. O sea, acá tenemos que hablar nosotros de liderazgo, porque es parte precisamente del profesorado, de la exigencia, de esa formación. O sea, nosotros tenemos que dar el todo precisamente para formar a la gente. No hay tiempo, no hay minuto, no debe haber cansancio. Si tenemos que madrugar, madrugamos, que bastante que lo hacemos. Yo sé que sí. Si tenemos que hacer programas, la labor que estás haciendo, Luisa, es extraordinaria, coordinando y atendiendo esa parte de la inclusión. Y fíjate que les estás haciendo el frente a la escuela, o sea, la escuela de posgrado tiene un recurso maravilloso contigo en ese sentido, porque te está dando la oportunidad de crecer. Pero no crecer para que te distancies de toda esta situación, sino crecer para ser mejor persona, mejor colaboradora y mejor impulsora precisamente del conocimiento. Tú puedes tener todos los estudios, yo, Nora, pero nosotros tenemos la obligación suprema de transmitir el conocimiento. Si no lo transmitimos, nos lo llevamos cuando nos muramos. O sea, si nos morimos, nos vamos a llevar todo el conocimiento. Nosotros tenemos que, la obligación nuestra es formar y todo nuestro conocimiento tenemos que transmitirlo. A veces ocurre en las organizaciones, y cuando yo digo organizaciones, incluyo también la parte de educación, de que le tenemos miedo a cuando vienen recursos nuevos, nuevos profesores, que estamos obligados a prepararlos y a enseñarles y a orientarles, que ellos más adelante nos puedan sustituir. Pero eso no puede ser un miedo ni un temor, porque nosotros estamos de pasada. O sea, nosotros estamos en la organización para formar gente y yo tengo que formar a la generación de relevo. Yo no puedo, o sea, yo soy ahorita, como les dije, director académico de una universidad. Y yo no puedo enseñar a las personas que vienen hasta un cierto punto porque el temor a que de pronto pueda ocupar mi cargo. No, al contrario, yo tengo que ver eso como una oportunidad de mejora porque quizás a lo mejor yo voy a un cargo superior y si tiene que ocupar mi cargo, para eso yo preparé gente para que en algún momento me puedan sustituir. Entonces uno no puede tenerle miedo a esos retos. O sea, uno tiene que ver esos retos con mucha entereza y con mucha responsabilidad. Si uno no lo hace, entonces yo creo que no estamos haciendo nuestro trabajo. Y como Fíjese, exige, doctor, si me deja comentarlo. sí, cómo no. Hace unos días, pues como le comenté, yo soy de la Universidad Autónoma de Nayarit, pero de una unidad foránea. Y la rectora de la universidad, la doctora Norma, está en un proceso de medición de su plan de desarrollo institucional, de una evaluación intermedia. Y en esta evaluación intermedia del plan de desarrollo, se hizo un análisis con mesas de trabajo con docentes. Y yo desde la parte académica que represento acá con docentes, nos topamos con que se les hizo como un pequeño autoexamen, donde les preguntaban cuál es la misión de la universidad.
no desde el legado filosófico que está escrito, sino qué entendían ellos como docentes que nos toca hacer. Y todos coincidían, la gran mayoría, que era formar profesionistas de alta calidad y la mayoría, palabras más o menos, pero todos hablaban de profesionalismo, formación de licenciados, de tener profesionistas reconocidos, de incompetencias. Y después del ejercicio, nos abrieron la misión plasmada en el PDI cuando la rectora se incorporó. Y en esa misión ya no había formar profesionistas, esa era la pasada. En la actual decía construir sociedades, o sea, nosotros como maestros, en la misión de la universidad es construir sociedades sostenibles, críticas, reflexivas, humanas y que desarrollen el impacto en el entorno. Entonces, desde ahí entendimos y fue cuando muchos dijeron, pero oye, pero si la misión desde el punto de vista técnico de los que somos administradores, la escuela debe decir qué está haciendo y nosotros formamos profesionistas, pero ahora es prioridad primero formar personas. Y la cereza del pastel, nos explicaba quién fue a trabajar el proyecto, es la disciplina. Pero antes de formar disciplina, tienes que formar personas con valores, con una orientación, con un enfoque de que cuando salgan no se quieran comer el mundo para su propio beneficio, sino, entonces desde ahí, pues el plan de desarrollo se queda corto porque ni quienes vamos a vertir, a comprometernos a hacer esos salvadores de almas, como dice Luisa, pues no tenemos ese enfoque. Yo quiero venir a darles lo que sé para que sean contadores, sean administradores y lo demás que hagan, no. O sea, no me comprometo a ese nivel. Entonces, ahí se tuvo que hacer un ejercicio de precisamente desarrollar el enfoque de cómo podemos lograrlo a partiendo de entender y comprender cuál es nuestra función, o sea, cómo contribuimos nosotros desde lo que hacemos para lograr lo que la universidad está promoviendo en su trabajo diario. Fíjate que yo me quedo en lo que estás diciendo, porque me hablaste de filosofía, me hablaste de muchas cosas. O sea, hablaste de realidades. Entonces, fíjate, por ejemplo, para darle entrada acá a un punto adicional que yo les traigo sobre los ecosistemas digitales académicos para el desarrollo de las competencias del tutor virtual en la mediación del aprendizaje. Esto, por supuesto, esto es producto de una investigación que yo realicé, perdón, que yo realicé y lo traigo a colación porque cuando nosotros hablamos específicamente de esto y nos referimos a ese ecosistema digital académico, no es más que el conjunto de especies, vamos a decirlo allí, de esa forma, que interactúan entre sí dentro de un determinado contexto. Es por ello que esa extraordinaria ventaja que podamos conectarnos con muchas personas es importante. Esto que estamos haciendo. Tuvimos una eventualidad, pero nos conectamos de diferentes formas. Estamos a distancia, pero estamos cerca porque nos estamos conectando. Y eso son ecosistemas digitales y son importantes porque es parte de la globalización. Este proceso pedagógico que estamos nosotros experimentando ahorita, esto es globalización educativa. Es globalización porque estamos a distancia, pero muy cerca, y estamos intercambiando conocimiento. De allí, por supuesto, la importancia que nuestra sociedad actual esté interconectada por múltiples redes que, por supuesto, deben facilitar vínculos entre instituciones, entidades organizativas, usuarios y factores externos. Y ello, por supuesto, conlleva a facilitar cada vez más la educación en todos los niveles y en todas las direcciones. O sea, no puede quedarse nadie sin educación cuando hay formas distintas
para poderlo ejecutar. Indudablemente la presencial, pero la virtual, estos ecosistemas académicos deben crecer y deben crecer cada vez más para poder hacer posible esta realidad. En cuanto a la educación desde una perspectiva filosófica, que tú la mencionaste por allí, abordamos este tema con esta imagen que allí pueden ustedes ver, desde la concepción del hombre en la educación. Es decir, se hace cada vez indispensable hablar sobre filosofía desde tres puntos de vista. El primero, como un estudio que guía al individuo sobre una conducta general, también como una visión de la vida coherente y ordenada que percibe al hombre como tal con los fenómenos donde se interrelaciona y como un conjunto de principios. Estos principios suelen ser conductores y reguladores de la conducta humana y de los valores especializados en en los diversos campos del conocimiento. Ahora bien, se trata precisamente de eso. Cuando nosotros hablamos de filosofía, lo debemos ver como desde una concepción del mundo y de la vida como tal, que repercute, por supuesto, sobre la conducta. Y esto sucede no solo en lo que estudian los filósofos profesionales, porque hay gente que estudia precisamente la filosofía, sino también en la filosofía desde el hombre común, nosotros los que estamos en este momento conversando. Nosotros no somos filósofos, o sea, utilizamos precisamente pedagógicamente la filosofía, por ejemplo, método socrático, donde se hacen preguntas para recibir respuestas, como la que yo he venido abordando con ustedes, que voy realizando, bueno, las preguntas que he podido realizar y que ustedes han podido responder, eso es parte, eso es filosofía. Y eso es el típico método socrático porque activa a la gente, hacemos que la gente intercambie información y eso, por supuesto, hace las clases más atractivas en ese sentido. Por lo tanto, los portadores de la educación, de la preparación, de ese desarrollo de competencia que nos hacen, por supuesto, seres extraordinarios y seres especiales, seres transformadores y seres trascendentales. Por eso que yo siempre hablo de evolución, transformación y trascender, porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para poder trascender. Nuestras almas deben volar y esas almas se quedaron en mi cerebro, Luisa. Como educadores es perentorio que nos demos, por supuesto, a la tarea de buscar claves para una disciplina innovadora. Una disciplina innovadora que nos ayude a mejorar, que nos proponga nuevos objetivos educativos, en definitiva, que nos permita realizar propuestas para salir de los problemas y que nos ayude a plantear preguntas diferentes. Yo no sé si fue Luisa o Nora que hizo mención de que nosotros estamos llamados y obligados a salir de nuestra área de confort. Y eso es muy importante. A veces nos conformamos o estamos en un nicho y no queremos salir de allí. Nosotros tenemos que salir de las aulas. Nosotros tenemos que explorar diferentes formas, diferentes maneras. Por eso que nosotros no terminamos nunca de prepararnos. Siempre estamos activos porque es parte precisamente de de la esencia que hemos asumido. Y es por eso que
cuando nosotros nos hacemos preguntas, esas preguntas nos deben remitir, por supuesto, a puntos de vista distintos, diferentes. Y solo quien ve las cosas desde otra perspectiva tiene, por supuesto, la capacidad, y estoy claro en eso, de imponer cambios importantes dentro de todos estos procesos educativos y procesos virtuales. Así que tenemos un trabajo fuerte. Tenemos eh, que hablar de la filosofía de la educación. Debemos estudiar las leyes, los fenómenos, el hombre, la sociedad, la cultura, la formación humana, todo eso nosotros tenemos que seguirnos preparando. Fíjate que en esta lámina ustedes están viendo unas personas allí y ustedes dirán, bueno, ¿y quiénes son esos? Y esa fase y esos números. Bueno, ahí hay tres personas, ¿no? Está el primero de ellos, el caballero John Maynard King. Él fue considerado como uno de los más destacados economistas que han existido. O sea, él, Quinn, desarrolló su propio paradigma económico, que es el modelo keynesiano y es el padre de la macroeconomía moderna. Fíjate que él mostró una verdadera actitud filosófica porque él decía que cuestionarse cosas es no tenerle miedo al error, no tenerle miedo a las cosas y no tenerle miedo quizás a lo que dirán por el desconocimiento que nosotros pudiéramos tener. Es no tenerle miedo a nuestras preguntas, eh, porque las preguntas a la final nos van a ayudar a transformar realidades. Esta actitud filosófica de él, de Quinn, nos permite ver el origen de la misma filosofía, porque si la filosofía son todas estas cosas, nos preguntamos, ¿dónde está hoy en día la filosofía? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está en nuestras escuelas o dónde están en la escuela de posgrado o en cualquier otra empresa? ¿Dónde están? ¿O dónde está la filosofía en la universidad? Quizás para muchos estará almacenada en algún libro o en alguna biblioteca con todos esos libros que de pronto pudieran estar allí. Por esta razón, tenemos que verla como una innovación educativa, porque realmente podemos contribuir con la transformación de este mundo virtual que hemos venido experimentando cada día más. O sea, hoy en día nos estamos virtualizando más. Y ahora con la inteligencia artificial, no se imaginan ustedes el campo de acción que como educadores estamos experimentando y el cuidado que debemos tener con ella, el cuidado que debemos tener cuando revisamos los trabajos de algunos estudiantes que de pronto están desarrollados netamente con inteligencia artificial y no podemos detener. O sea, eh, esto ha sido algo que vino para quedarse igualmente y nosotros más bien tenemos como que la obligación de seguirlo orientando a ello. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este punto, para pasar esta lámina, porque ya estamos en la fase final, se han dado cuenta que he tenido que acelerar algunas cosas para que el tiempo por pena a ustedes, no extenderme más. Yo no tengo ningún problema de estar hasta tarde, pero ya a ustedes me imagino que dentro de poco les da hambre. Ya yo, cuando se fue la luz, era la hora de comer acá y bueno, aproveché. Ustedes se tomaron un café o se comieron algo, pero yo aproveché y almorcé porque hay una diferencia de 3 horas. Entonces, fíjense que del lado derecho hay unas fases, ¿no? La primera fase que allí se encuentra es la fase de los formatos. A veces nos imaginamos a un filósofo con una barba larga, blanca, o una persona gordo, obeso, y este
quizás a lo mejor uno de los principales problemas, porque esa es la idea que tenemos nosotros de los filósofos y no es así. Llevamos mucho tiempo, pero mucho tiempo viendo ese modelo obsoleto, o sea, lo tenemos acá. Por esta razón, tenemos que innovar los formatos y hacer que la filosofía tome ejemplos de otras disciplinas. La que está aquí, Cayetana Martínez, esta joven, claro, eso es una foto que ya tiene algo de tiempo. eh, Ahí tenía como 20 y pico de años, hoy en día es un poco mayor. Esa chica es una conferencista española reconocida internacionalmente y ella es filósofa. Fíjense que estamos hablando de una mentalidad tradicional de ver a un filósofo con las características particulares que yo le acabo de decir y esta jovencita allí, jovencita, es filósofa, estudió eso. Y ella explica que la filosofía tiene que esforzarse y mostrarse al público de manera muy sencilla, de forma muy clara, muy breve y muy directa. Y la visibilidad que aparece allí como la segunda fase es porque los filósofos no los conocen, no sabes dónde están. O sea, hay una comunidad y tú no sabes quiénes son. Nosotros de pronto practicamos ciertas, y los educadores estudiamos muchos procesos filosóficos y quizás a lo mejor tenemos un poco más de conocimiento, pero en otras disciplinas no es así. Y tenemos que procurar y tenemos que buscar la forma de que ellos salgan a la luz pública, realmente existan, porque hay un problema grave de que como ya es como una comunidad invisible y eso es algo que evidentemente hay que trabajar. Y el tema, que es la tercera fase, o sea, los temas, aquí se relaciona precisamente donde la filosofía tiene que mejorar mucho y tiene que involucrar, por supuesto, a la sociedad y aparte de involucrar a la sociedad, tienen que crear un máximo impacto para la misma sociedad como tal. Por ejemplo, Google es un ejemplo de lo que estamos hablando por la sencilla razón de que ellos dentro de las plantillas de empleados tienen a grupos de filósofos que tienen la tarea de buscar soluciones diferentes a problemas habituales. O sea, problemas que de pronto algunas personas nos ven, esos filósofos, por sus estudios, quizás a lo mejor puedan tener una respuesta más sencilla de lo que de pronto parece, porque le dan la vuelta precisamente al problema como tal. Pero así como Google, nosotros podemos implementarlo en muchas disciplinas y lo podemos implementar en el día a día, precisamente para buscarle solución a las cosas. Y este último caballero que está allí, Louis Dean, él es filósofo, fue filósofo, matemático, lingüista y un lógico austríaco. Él en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial, él escribió un libro y ese libro revolucionó completamente la filosofía del lenguaje. Recuerden que les dije que él era lingüista. Eh, el libro que él escribió se trata sobre la filosofía como una escalera, o sea, es vista como una escalera. Y en un mundo como el que estamos nosotros viviendo, necesitamos realmente muchas escaleras, necesitamos muchas pasarelas, muchos puentes que permitan a las personas vincularse, relacionarse. Ahorita hay muchas
distanciamiento, hay muchos problemas. Y nosotros necesitamos, como le digo, muchas escaleras para poder vincularnos con otras personas, para podernos relacionar de la mejor manera. O sea, tenemos que hacernos preguntas, tenemos que buscar la forma y la manera de que las mismas sean respondidas. Si lo hacemos, por supuesto, estamos haciendo filosofía. Estas son, evidentemente, competencias clave que nos ayudan, por supuesto, en el desarrollo como tutores virtuales. Yo quería hablarles de eso. Para mí esto es muy importante. No puedo concluir algo si no podemos hablar de filosofía. Yo no soy filósofo, pero indudablemente me encanta porque ella nos ayuda. Cuando tú te haces preguntas y las preguntas te permiten que hayan diferentes respuestas, entonces hay diferentes acciones que tú puedes implementar. Ojalá que en el mundo nos hiciéramos preguntas, muchas preguntas, y que las mismas pudieran ser respondidas. Muchas no son respondidas. Yo me imagino que ustedes, al igual que yo, tendrán muchas interrogantes o tendrán muchas experiencias en ese sentido. Pero ¿cuántas de esas preguntas o de esas inquietudes que tenemos nosotros son respondidas por el país, son respondidas? Señores, nos estamos matando unos con otros en este mundo. Los países, todo lo que estamos viendo, las guerras, este, sin hablar de los aranceles, sin hablar de esos detalles muy actuales, pero que eso hace que se tomen controles de muchas cosas. Aquí eh, hay muchas verdades, hay muchas realidades que nosotros tenemos que hacerle frente, pero este es el mundo que nos tocó vivir y somos nosotros los responsables realmente de mejorarlo. Y no lo podemos mejorar si no nos preparamos. Y nosotros estamos dentro de ese proceso de formación. La vida de nosotros es una formación continua. Podemos tener 80 años y no dejamos de prepararnos y no dejamos de dejar de hacer las cosas. De esto último que hemos hablado, quisiera escuchar sus opiniones y sus percepciones. Me disculpan que me extendí en lo que es la parte filosófica, pero eh, yo vuelo, viajé, estoy ahorita de retorno para escucharles a ustedes, para ver qué opinan de estos últimos puntos que pude conversar con ustedes. Pues yo dijera, o sea, yo también vuelo, doctor, yo empiezo como a reflexionar. Hace poco le decía yo a mi director de la mañana, al director de la USAER, le digo, maestro, a veces me siento como rendida en cierto punto de tener tantas preguntas en mi cabeza sin respuesta. Pero ahorita que lo escucho a usted y empiezo como a darle sentido a algunas de sus palabras cuando digo, bueno, es que eso es lo que también justamente nos hace avanzar, ¿no? Avanzar hacia, hacia la búsqueda de mejorar, ¿no? Nosotros dentro de nuestras funciones, dentro de nuestros roles, pero también en ese propósito que tenemos al final como educadores de la mejora de la sociedad, ¿no? El mundo está tan de cabeza, en Nayarit acaban de pasar, de hecho creo que usted me comentó por ahí que lo vio en las noticias, en Nayarit y en México pasaron cosas terribles, cosas que nunca habían pasado. Por ejemplo, a mí me dicen, ah, es que tú vienes de un país muy violento, pero realmente a mí en Colombia, por ejemplo, nunca me tocó vivir una situación de tanto miedo como las que he vivido aquí en México. Pero igual carecemos de las mismas cosas, ¿no? Y sin embargo, y al otro día volvemos a la escuela y volvemos otra vez intentándolo todo, ¿no? Volvemos otra vez a las aulas, a acompañar a esas niñas y esos niños como con tantas dudas
pero creo que muchas de las acciones a veces están, más bien muchas de las respuestas a veces están en el propio actuar, ¿no? Pero no dejar de pensar. A mí también la filosofía es algo que me parece apasionante. Me gusta escuchar, me gusta leer filosofía porque digo, no va a haber una respuesta absoluta, y menos en términos quizás de educación y hacia cómo va la sociedad, porque decimos, ahorita tenemos una sociedad de esta manera, pero es cambiante, ¿no? Es como la vida misma, porque es que ahí está la humanidad en las personas con las que estamos trabajando en la educación. Entonces no hay como un límite, pero justamente esas mismas preguntas que pueden llegar a ser abrumadoras, también son como el mismo impulso para ir accionando. Ya no sé si son respuestas o no, pero al menos sí son acciones. Antes de darle la palabra a Nora, fíjate que nosotros como líderes, imagínate un botón rojo inmenso y que tú le das el golpe, eh, el líder tiene que accionarse y tenemos que accionarnos ya. Es la hora de nosotros de despertar, es la hora de hacer, es la hora de crecer. Si nosotros crecemos, todo lo que está a nuestro alrededor crece. Si nosotros evolucionamos, todo lo que está a nuestro alrededor evoluciona. Si nosotros somos y transmitimos el conocimiento, evidentemente vamos a trascender y nadie nos va a detener. Eso es parte de lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy. Nora, te escuchamos ahora. Sí, definitivamente también yo, me quedo todavía con más, no inquietudes, sino con una inercia de sí, está bien, hay que seguir por ese camino y precisamente en estos días que pasamos esta situación aquí en la región, el primer día que yo tuve la oportunidad de estar con mis estudiantes, dije, hice eso, precisamente, tengo que hacerlos conscientes a ellos lo que normalizan. Y yo les decía, ¿cómo están? Qué bueno que todos están bien y que volvimos, que nos podemos volver a ver la cara. Pero yo quiero que hagan conciencia que esto que nos pasó no vino a hacerlo nadie de fuera. Lo hizo nuestra propia gente en nuestra propia localidad. O sea, para que nos demos cuenta de que en nuestro entorno tenemos personas que, pues, que deciden, afectar al propio entorno y nosotros debemos asumir un papel de no verlo normal. Debemos desde hasta donde se puede y respetando siempre las normativas, o sea, esa exigencia de que se haga algo. Porque si nosotros normalizamos las cosas, después estos avanzan. Ellos, les dije, no vino un capo de primera mano de la jerarquía más alta a ejecutar, a quemar, a cerrar caminos, a ponernos en este caos. Fueron adolescentes o jóvenes de su misma edad incitados y malintencionados con una paga que debe ser mínima. Le digo, y ustedes deben de ver que eso es lo que no queremos y desde lo que nosotros podemos hacer, no vamos a pelear con ellos mano a mano, pero sí tenemos que hacer y trabajar, que no nos afecten, que no nos roben la paz. Asumamos que el sistema en el que nos encontramos tiene complejidades, pero no dejamos que nos afecten. Ellos no van a ser un obstáculo para que sigamos, para que continuemos. Y en definitiva, entiendo con todo lo que nos ha compartido, doctor, que requerimos estar en constante transformación. Yo le decía, yo lo entendí a partir de que entré al doctorado, hay que salir de ese confort, aunque yo me sienta bien y ahí me sale bien la fórmula como maestra, tengo que trascender al espacio de las aulas, al entorno social. Yo apenas tengo poco experimentando proyectos de colaboración social con estudiantes porque creo que es la forma en que podemos incidir en la sociedad haciendo cosas diferentes, o sea, desde donde podemos, más allá de dar una muy buena clase y quedarme contenta con eso, sino ayudar a que los chicos piensen de manera crítica, sí, que analicen dónde están y cómo ellos pueden cambiar y visibilizar cosas que de pronto a veces, pues nomás las vemos y no decimos nada, o sea, entonces creo que todo esto es muy bueno
y me abruma un poquito porque digo, ¿qué más? O sea, me compromete así como a exigencia de decir, tengo que hacer más, tengo que salir, buscar más allá. Por ejemplo, yo en la universidad, mis materias son muy disciplinares. Y yo en ello siempre trato de innovar, pero es la competencia disciplinar. Y a partir de estos últimos años que he empezado a trabajar más cercano con los jóvenes desde lo académico, a implementar esa parte más humana, más social con ellos y que no sea nada más la materia de la clase, sino cómo esa materia la puedo vincular a lo que es nuestra realidad social. Ir buscando que las palabras se vuelvan hechos en los espacios. Me encantan como ustedes hablan. Las palabras se vuelvan hechos. Dios mío, voy a hacer un libro. Ya lo anoté. Bueno, en esta fase final, ya les dije, les comenté al inicio que en la plataforma está una información adicional, una descripción bien detallada de lo que hay que realizar. Yo, en lo que es la parte de evaluación, para mí, es, como se los dije y se los ratifico, es importantísimo este diálogo que estamos sosteniendo porque estamos discutiendo. Y en este nivel, estas discusiones son reflexivas y son muy críticas y ya por lo que yo estoy escuchando, ya ustedes tienen una calificación muy alta en ese sentido. Para mí eso es más que suficiente porque son aportes. Y cuando nosotros nos accionamos y aportamos, evidentemente vamos en un camino bien positivo hacia ese conocimiento que perseguimos. Yo, dentro de las evaluaciones, coloqué varias cosas, algunas sencillas, otras no complejas, porque ninguna son complejas, sino de desarrollo con una estructura. Vean bien lo que es la parte de las rúbricas. Por ejemplo, esta es una rúbrica donde debe tener de pronto una portada. O sea, hay unos criterios que están en la columna, vamos a colocarlo así, señalarlo con el cursor. Estos son los criterios y esta parte es como que las calificaciones y aquí está la ponderación. Eh, no, o sea, no nos cerremos, tratemos de cumplirlo, pero para mí lo importante es que puedan ustedes hacer cosas nuevas. De pronto hay mapas mentales, de pronto hay infografía como ensayos, temas escritos. Son cuatro actividades sumativas que, como les dije, debo cumplir y más con la coordinadora que está acá, académica, debo hacerlo como que bien derechito. Bueno, eso hay que cubrirlo. Cualquier detalle o cualquier duda que a ustedes se les pueda presentar, yo estoy a su completa disposición a la hora que ustedes gusten. Em, claro, si me llaman a una hora donde para ustedes es temprano, pero para acá es, o sea, envíen el mensaje que en su momento, indudablemente yo voy a poder responder. Y antes de cerrar, yo siempre suelo cerrar con una lámina. Como les dije, yo soy muy visual. Y cierro con esta de Albert Einstein, donde nos invita a sumergirnos, como bien lo indica por allí, en el maravilloso mundo del saber. Un mundo que está lleno de oportunidades para cultivar el aprendizaje y con el compromiso firme como profesionales de transmitir el conocimiento. Fíjate que lo he repetido muchísimas veces. O sea, yo quiero que a ustedes les quede eso acá. Transmitir el conocimiento, preparar a la regeneración de relevo y dejar huellas en esta tierra, porque nosotros tenemos que dejar huellas. Si tú dejas huellas, la gente habla lo bueno que hiciste. Las huellas pueden ser buenas o malas y van a hablar, pero tratemos de dejar huellas positivas en este proceso de formación. O sea, cuando nosotros dejamos esas huellas firmes y fijas en la tierra, lo debemos hacer
como una forma positiva y una forma nueva, diferente, especial, o sea, fuera de lo común. Nosotros tenemos que ser diferenciadores, tenemos que diferenciarnos, nosotros tenemos que ser totalmente diferentes. Y yo pienso que ya es hora que salgamos todo de esa área de confort que dijo en un par de ocasiones nuestra amiga Nora. Debemos convencernos que debemos inventarlo una y otra vez hasta lograr lo que buscamos. O sea, nosotros tenemos que alcanzarlo. Nosotros tenemos que buscar la forma y la manera de llegar al objetivo que nosotros nos perseguimos. Debemos hacerlo totalmente empoderados con el conocimiento recibido. Debemos hacerlo transformados como nuevos líderes talentosos y geniales para trascender como personas, con mucha perseverancia, por supuesto, con mucha dedicación, con mucha constancia, con mucha pasión, haciendo que las cosas realmente sucedan. A todos ustedes que me acompañaron, a ustedes dos y también a Alondra, le doy las gracias por escucharme. En el día de hoy, muy particular, les confieso que quería, o sea, yo, es más, ya me iba a montar en el carro porque iba a resolver y conectarme en otra parte. Cuando me tuve que devolver porque llegó la luz y tuve que correr ahora para volverme a instalar. Eh, no seamos invisibles, como lo dijimos en una de las láminas anteriores. En estos espacios virtuales no podemos ser invisibles. En nuestras vidas no podemos ser invisibles. Debemos brillar. Para brillar, por supuesto, tenemos que prepararnos. Y para brillar no necesitas más que hacer las cosas y hacerlas bien. O sea, nosotros no nos tenemos que dar ningún tipo de publicidad. Sencillamente al hacer las cosas bien, la gente va a hablar bien de ti. Tú no tienes por qué sacar o decir o dar una rueda de prensa para expresar de que estás haciendo las cosas bien. No, eso se va a saber. Y al saberse, por supuesto que lo estamos haciendo muy bien, eso es lo único que tú vas a obtener de eso es una satisfacción personal. Ya para nosotros los educadores, eso es más que suficiente. Entonces, bueno, cuando yo le doy las gracias por escucharme, ya se dieron cuenta que yo soy muy apasionado en estos temas. Ya se dieron cuenta que debe existir una calidad humana y debe siempre existir un efecto diferenciador. Y en ese efecto diferenciador, porque nosotros tenemos que marcar la diferencia, Luisa y Nora, yo quiero saber, Nora, ¿qué te llevas hoy de esto, de todo esto que hemos conversado? ¿Qué te llevas tú? Pues primero entender que la labor docente, digo, comprender más a mayor profundidad que la labor docente implica am, compromiso, que implica un fortalecimiento de nuestro perfil más allá del disciplinar. Yo hoy por hoy tengo claro que me tengo que preparar en manejo socioemocional, a tener un enfoque humano en el trato de mi formación profesional con los chicos, cercano, y buscar muchas formas de poder compartir con ellos mis saberes para que a través de lo que yo pueda compartir con ellos vea el impacto en cómo ellos se transforman. Y al mismo tiempo, pues me transformo yo al generar en ellos pues esas pequeñas semillas de que van a ser mis colegas, sí, pero también van a ser personas con las que yo puedo satisfactoriamente decir, o sea, yo contribuía a su formación. Y eso yo creo que es una de las cosas que
más que una obligación, es una oportunidad que te da ser maestro. Sí, señor. Luisa, Uy, doctor, yo creo que me llevo así como un shot de esos que están bien cargados de motivación. La experiencia que hemos pasado en este doctorado, la maestra Nora y yo empezamos juntas, la maestra Londra se acaba de agregar, pero ha sido como una montaña rusa de situaciones, ¿no? Y cada materia como que me simbra cosas y digamos que en la pasada terminé diciendo como que quién soy, qué hago, para qué existo, porque fue mucha reflexión también. Pero ahorita es como, esto soy, ¿no? También soy muy apasionada, doctor, y me apasiona mucho este tema de la educación. Entonces me llevo mucha motivación de la clase de hoy. Ve todo lo que pasó tanto académicamente como hablábamos, tanto formativamente, fue de mucha motivación, pero como las circunstancias que se tejieron alrededor del corte y ver que usted no se rindió hasta que se logró, es como decir, pues Ejemplo, sí. sí, esto es lo que somos y esto es lo que debemos hacer, ¿no? Buscar, siempre hay un recurso más, porque se supone que por eso estamos de este lado, porque no lo sabemos todo, pero sí quizás tenemos los medios para buscar un recurso más. Entonces, encantadísima, doctor. Ya me habían dicho, ya me habían spoileado y me habían dicho que usted era buenísimo. Me dijo el maestro Rigo anoche, dice, le va a encantar, porque yo me sentía mal de la gripa. Me dijo, le va a encantar, no, que levántese y madrugue y entre a la clase. Y Sí, se definitivamente siente. equivocó, sí, no se equivocó. Muchas gracias, doctor. fíjate que yo me llevo hoy tres amigas, tres compañeras, tres maestras Es. que van a ser colegas. Me llevo tres profesionales y muy buenas profesionales porque ya las escuché. Ya con escucharlas sé cómo están formadas ustedes. Me llevo tres buenos seres humanos. Debemos ser auténticos. Yo siempre tiendo, ¿cómo les digo? Me caracterizo por ser motivador. Ya se dieron cuenta, por eso que tú lo acabas de decir y así lo dice Rigoberto y lo dicen todos con quienes han pasado porque he formado mucha gente nacional o internacionalmente. Nosotros tenemos que motivar, nosotros tenemos que lograr marcar esa diferencia. Para marcar la diferencia tenemos que pisar tierra, dejar huella y ser cada día más humanos. Nos estamos deshumanizando. Y eso es una triste realidad. Las circunstancias y las situaciones siempre van a estar allí, pero somos nosotros pisando tierra los que vamos a hacer que las cosas realmente sucedan. Y lo que está sucediendo hoy es un despertar. Así que presionemos ese botón que les dije y vamos a accionarnos y a seguirnos preparando para ser mucho mejor. Gracias. Feliz tarde. Gracias por su comprensión, por su paciencia, por toda esta situación que vivimos todos, pero que salimos adelante y cumplimos la misión. Un fuerte abrazo. Se les aprecia Gracias. Linda mucho. tarde. Feliz tarde. Un gustazo, maestro. Que descansen mucho, gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.